¿Cómo están? Buenas tardes. Iniciamos un nuevo programa Puntos de Vista, a esta hora en vivo y en directo por Canal TVU para seguir analizando lo que está sucediendo en Chile y en la región del Biobío con el coronavirus. Hoy vamos a conversar con don Germán Acuña, presidente regional del Colegio Médico. Don Germán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto poder estar en este canal. Gracias a usted. También nos acompaña Pablo Martínez, sociólogo de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos de inmediato con el programa. Germán Acuña, Chile sumó hoy 4.757 nuevos casos de COVID-19, llegando a un total de 220.628. Es uno de los países dentro de los 10 que tienen mayor cantidad de contagios en el mundo. ¿Qué diagnóstico hace usted del momento que estamos enfrentando como país ante esta pandemia? Estamos viviendo un momento crítico. Somos el 10º país en casos y no somos el 10º país en población. Por lo tanto, si calculáramos los casos por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes, a lo mejor estaríamos más encumbrados en esa lista, lo que no nos hace orgullosos por ningún motivo. Estamos en una situación muy delicada. Estamos llegando al colapso de los sistemas sanitarios, y al colapso del sistema sanitario no me refiero solo a la infraestructura, sino que al colapso del personal. Y esto significa que estamos arriesgando a muchos compatriotas que no solamente por COVID-19, sino por otras enfermedades van a tener que sufrir mucho, ya sea complicaciones de sus enfermedades o muertes. Cuando las personas que tienen infartos y tienen que ser intervenidas, o tienen accidentes vasculares, o tienen pancreatitis agudas necromorrágicas, o situaciones de diversa índole, sepsis, que requieren cuidados intensivos y las camas están ocupadas todas con pacientes COVID, estas personas van a tenerlo duro y muchos de ellos van a fallecer. Y los propios enfermos COVID también van a fallecer. Estamos en un momento muy complejo, en un momento de alto riesgo para la población, y ese diagnóstico crudo es mejor hacerlo que hacerse el leso y mirar para el lado. Sí, los fallecidos ya van en 3.615, se sumaron 232 en las últimas horas. ¿No es lo peor que hemos enfrentado, Germán Acuña? ¿Esto va a seguir creciendo? Sí, esto va a seguir creciendo. Probablemente Santiago va a llegar muy pronto a como una meseta y a lo mejor empieza a disminuir los casos, pero Santiago lleva la delantera. Ahora viene Viña, Valparaíso, y probablemente un poco después va a venir Concepción, Talcahuano, el Gran Concepción. Lo que tuvimos previamente fueron situaciones especiales, lo de Chillán, lo de Puerto Montt, fueron situaciones muy particulares. Lo que está ocurriendo ahora es lo que se esperaba, que parte por Santiago, sigue por Valparaíso, Viña, Concepción. Uno de los dos en este caso fue Valparaíso, Viña primero, y ahora tienen que seguir las otras ciudades. Y finalmente van a caer las ciudades más chicas. Nosotros, no, como tenemos una geografía tan compleja, piensa usted que Chile a lo largo es como si lo pusiéramos en Europa desde Marruecos hasta Islandia. Entonces, todas estas realidades tan complejas y tan diferentes de clima, de conectividad, de servicios sanitarios, de cultura, hace que los comportamientos de la pandemia sean distintas, y por eso cayó primero Santiago y van a ir cayendo las otras ciudades. Salvo que sí hagamos actos heroicos de autocuidado. Pablo Martínez, el mundo está en un momento complejo. Es cierto, en Europa ya se han restablecido algunas actividades, pero por ejemplo en China, donde nació este coronavirus, ya se habla de un posible rebrote, de una segunda ola. Están decretando medidas de restricción importantes como las que se dictaron en un inicio. Al parecer, el planeta todavía no puede tranquilizarse producto de esta pandemia. Y además, los chinos, vi noticia que le echan la culpa a Europa, que por responsabilidad de Europa se habrían reinfectado ellos. Han habido algunas escaramuzas en la frontera con India, que fueron bastante peligrosas. Es decir, ahí los países están nerviosos en general. Yo, fíjate, la vez pasada lo habíamos conversado. Por algo está el dicho popular, ¿no es cierto?, que hay que pasar agosto. Es decir, el comportamiento que uno ve en los países de Europa, que llegado el verano, incluso hasta en España, que fue el país donde más enclaustrada estuvo la gente,
se ha terminado con este modelo y ya luego entrando junio, julio, entrando julio, las personas van a vivir, entre comillas, una vida, como se ha denominado, de esta nueva normalidad que es post, digamos, la parte más dura del virus. Por lo tanto, aquí la parte más dura está por venir. Eso yo creo que es indudable desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la salud y de la cantidad de personas que se van a infectar y, por supuesto, y desgraciadamente hay que decir, van a morir mucho más compatriotas de los que han muerto. No sé cuánto más. Si uno sigue el comportamiento de los países europeos, con el cual yo creo, sin ánimo de desmerecer a ningún vecino, creo donde Chile debería aspirar a medirse por las estadísticas confiables, ¿no es cierto?, que tiene el país y que no cuentan otros países. Si uno ve el país con el peor comportamiento de los países centrales, uno ve que en España el 0,09% de la población efectivamente ha fallecido por esta enfermedad. Y el mejor comportamiento de los países grandes está en Alemania, donde está el 0,01%, entre el 0,01% y el 0,09%. Chile, a pesar que se entiende la preocupación y porque ahora viene la parte más dura, que podría elevar considerablemente, como dice el doctor, si no nos cuidamos y no apoyamos cívicamente las medidas que son de protección de uno mismo, la vida de uno mismo la que está en juego, podría aumentar, pero hoy día la cantidad de muertos de Chile por habitante nos da un 0,02, es decir, un comportamiento un poquito superior al que tiene el mejor país europeo, que es Alemania. Ahora, esto es por ahora, porque como dice el doctor, la parte dura está por venir. Se ha concentrado en Santiago y yo creo que Santiago va a seguir creciendo, tanto por la crisis política que cruza todo este tema, que estamos cruzados por esa crisis, y luego se va a expandir a los grandes centros urbanos. Eso indudablemente que va a ser así. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir el consejo que acaba de decir el doctor. Al final, hay que mantener el autocuidado y la responsabilidad con uno mismo, pero de la manera más impecable posible. Las manos, los sitios que están ocupados por muchas personas con mascarilla, si uno puede estar más bien en la casa y tiene un factor de riesgo, mantenerse en el hogar. Es decir, el doctor dio, como siempre en este caso, en el clavo de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque a pesar que es un 0,02, como viene la parte más dura, si no nos cuidamos y se toman medidas equivocadas, podría efectivamente la cifra superar a los países en Europa, como España, por ejemplo, que han tenido los peores comportamientos desde el punto de vista de la cantidad de muertos. Que se puede infectar, pero si el problema son los que mueren. Y Chile tiene una capacidad hospitalaria, lo conversamos la vez pasada, que tiende a colapsar en los inviernos, no solamente por el COVID, han habido otras también influencias importantes que tienden a hacer colapsar o a colapsar el sistema por las propias condiciones de nuestro país. Entonces hay que cuidarse mucho, bien, hay que Pablo, cuidarse espléndidamente. Ahora, Germán Acuña, ¿usted ve una intención en el nuevo ministro de Salud de cambiar la estrategia, de irla reformando, mejorando, o la ve como una gestión de continuidad de lo que era la administración de Jaime Mañalich, más allá de algunos cambios que se ven en la puesta en escena, por ejemplo, en la entrega de los balances, pero concretamente, ¿qué espera el Colegio Médico del nuevo ministro? A ver, en primer lugar, yo quisiera señalar respecto de la mortalidad, que la mortalidad no es solo un reflejo de la calidad del sistema sanitario. Hay estudios que son controversiales, que sugieren que las poblaciones vacunadas contra la tuberculosis y las poblaciones multivacunadas tienen menos mortalidad. Entonces pudiera ser que nosotros estemos protegidos porque tenemos una red de vacunación en el país impecable. El programa de vacunas chileno es uno de los mejores del mundo. Entonces probable que tengamos una cierta inmunidad que explique esta menor mortalidad. Y el otro estudio que se está realizando es el estudio de algunas etnias en el noreste de China y en nuestra población mapuche, en que probablemente hay también alguna protección por esta genética. Y les recuerdo que esta genética está instalada en todo el país, porque hay un estudio que muestra incluso que la población caucásica de área oriente de Santiago tiene un 7% de penetración de genes mapuche. Por lo tanto, debemos pensar que el resto de la población tiene más. Dicho esto respecto a la mortalidad, creo que el ministro Mañalich se dedicó fuertemente a educar al sistema sanitario y a preparar al sistema sanitario para un eventual colapso, y es así como aumentaron en forma tremenda los ventiladores mecánicos y cómo se capacitó a mucha gente. Se trabajó con la Sociedad de Medicina Intensiva, con la Sociedad Chilena de Anestesiología fuertemente, y yo, no, más allá de las discrepancias que tuvimos respecto de nuestro diagnóstico, sobre todo en lo que se refería a cuándo y cómo confinar, no puedo sino destacar
a una persona que trabajó 24 horas al día, 7 días a la semana, en forma incansable, como lo hizo el doctor Mañalich. Más allá de nuestras diferencias, creo que hay que rendirle un agradecimiento y un homenaje por su esfuerzo y por la cantidad de horas diarias y el sudor que dedicó a él. O sea, ¿no lo debieron cambiar? ¿No lo debieron sacar? No, me parece muy bien el cambio porque acabo de decir que las estrategias no las compartimos, sobre todo en confinamiento. Él hizo su pega con lo que se refiere a preparar la red hospitalaria y eso ya está hecho. Todavía falta que lleguen ventiladores, pero hubo un refuerzo gigantesco. Lo que viene ahora es lo que esperamos que haga el ministro París y que sea trabajar con los territorios, porque el manejo centralizado ha demostrado no ser bueno. La demora en la toma de decisiones, piensen ustedes que en Concepción hemos tenido solo 2 cuarentenas y lo más probable es que tenemos números y cifras que podrían justificar otras cuantas. De hecho, hoy día Coronel está mucho peor que lo que estuvo San Pedro y que lo que estuvo Valpén cuando se pusieron en cuarentena. Entonces, las fuertes discrepancias tienen que ver con los modelos de confinamiento. Y esperamos que en ese sentido el nuevo ministro venga con un cambio de timón y que entregue las facultades a los territorios. No puede ser que el intendente y el Ceremi tengan que pedir permiso a Santiago para establecer un cordón sanitario y una cuarentena. Sus facultades llegan hasta la aduana sanitaria y los controles personales. Entonces, es complejo porque bien, Germán, si desde Maquillo con Pujita se tiene que analizar todo el país. Bueno, hay que analizar todo el país. No es razonable que sea nuestro intendente con nuestro Ceremi el que junto con los alcaldes toma las decisiones. Nosotros creemos que Enrique París va a llegar con esa novedad y que va a haber un manejo más inteligente de los confinamientos, más ágil de los confinamientos, y probablemente con eso podemos parar un poco esta ola que se viene tremenda. Ya lo hemos conversado, Pablo, en otras oportunidades. Es algo que todos los presidentes tienen que repensar. Decreto cuarentena, ¿qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la actividad económica? Al parecer ese temor, porque hoy la subsecretaria Martorell lo dijo, por ejemplo, en el caso de Santiago, no vamos a hibernar, no se puede, es perjudicial. Una cuarentena total es totalmente negativa en este momento. Pero la voz popular de la gente, Pablo, pide cuarentenas. Bueno, es que a veces la gente pide cosas equivocadas, por eso que hay una autoridad, y por eso que hay especialistas, y por eso que está el doctor, y que sabe valorar en justicia, por su profesión, es la labor del ministro Mañalich. Pero hay que convenir que la visión que tiene la gente, los medios de comunicación, es que el ministro Mañalich casi representa la encarnación del mal. Entonces, claro, las palabras mesuradas del doctor como especialista, o de uno que se informa de otra manera, sabe que a veces lo que la gente desea no es lo más apropiado. Mira, en países de Europa del Norte han estipulado este criterio de que la manada, entre comillas, se tiene que infectar y porque es la única forma de tener resistencia. Y así lo han hecho, se han infectado, por supuesto tomando precauciones. Otros han tomado confinamiento estricto. Yo no sé, el doctor nos puede ilustrar mucho mejor. No creo que haya hoy día, porque esto es una epidemia nueva, una estrategia que a ciencia cierta, ahora vamos a sacar lecciones después de esta, a ciencia cierta diga qué es lo mejor que hay que hacer. Yo sí me doy cuenta que las personas de alto riesgo en el invierno es mejor que se queden en casa, abrigados, calorcito, entreteniéndose en algo que no sea salir a la calle. Eso yo creo que es evidente. Ahora, confinar a todas las personas, yo, sinceramente, en mi opinión, sin ser un experto, yo además de sociólogo soy biólogo, así que algo sé de esto, pienso que confinar a todas las personas todo el tiempo yo creo que es perjudicial. Usar mascarilla adentro de los autos en Concepción, por ejemplo, o cuando uno anda en el Parque Ecuador y la persona más cercana está a 100 metros, usar una mascarilla y estar respirando continuamente ese aire que se contamina, me parece que es equivocado. Yo creo que sí se pueden ajustar las cosas para evitar lo que dice el doctor que se viene, un aumento significativo de los casos por las condiciones obvias de la humedad, del frío, del invierno, etc. Entonces hay que tomar medidas. Yo creo que el ejemplo nos ha mostrado que el eclecticismo juega un papel fundamental. No podemos estar todos encerrados porque la economía simplemente nos va a pasar la cuenta después. Tampoco podemos estar todos alegremente en la calle porque hay personas que tienen más riesgo que otros. Hay que cuidar las distancias, hay que usar mascarilla en aquellos lugares que son recomendables porque se hacina a la gente. No hay que usarla en lugares que no es recomendable, como adentro de un auto, por ejemplo. Han salido informes que uno incluso se puede desmayar dentro de un auto por usar mascarilla, por la poca cantidad de oxigenación que hay y provocar un accidente.
y en lugares públicos, amplios, donde las personas no están cerca de uno de otro, hay que tomar aire puro, creo yo. Porque como dice el doctor, nuestra genética a lo mejor nos favorece. Si no es casualidad, ¿no es cierto?, la resistencia que tiene Chile en general, aparte del lujo que hay, el control de niños sanos, la vacunación, el carnet de adulto mayor, que son programas fabulosos que gracias al logro de la medicina chilena. Entonces yo creo que hay que sacarle provecho a nuestra fortaleza y las debilidades que tenemos. Con la caoticidad en la que han estado nuestras ciudades producto de un conflicto anterior, poner algunas reglas claras y precisas para que la gente sin dejar de trabajar probablemente sepa que es un riesgo, sí, pueda controlar, pensando que de todas maneras se van a infectar personas y eso es imposible evitar. Ahora, dentro de esa visión de Pablo, Germán, también ya quedó muy claro de que acá muchas veces se coloca la crítica al ministro que está de turno sin saber que esto nunca lo habíamos enfrentado, pero hay condiciones, Germán Acuña, para decretar una cuarentena focalizada, en este caso en Coronel, en Los Ángeles, en la región del Biobío y no en toda la región, pero sí en algunos territorios. Mira, la estrategia de cuarentenas dinámicas o confinamiento dinámico tiene mucho sentido. En la apuesta teórica nosotros creemos que el ministro Mañalich tuvo toda razón. En la aplicación es donde lo encontramos complejo porque tenían que tomar decisiones en MacIver con Moquitas para todo Chile y entonces iban poniendo a la cola las peticiones y algunas peticiones demoraban 2 hasta 7 días. Por eso es necesario descentralizar la toma de decisiones a los gobiernos regionales. Pero la estrategia tiene mucho sentido. Ahora, si nosotros miramos, en el mundo no tenemos una receta y las recetas distintas se han enfrentado como casos exitosos, particularmente Nueva Zelanda, que es un confinamiento total de 5 semanas, con espaldas, por supuesto, un país que tenía espaldas para confinarse totalmente. No había personas que tenían que salir a la esquina, al semáforo, a vender productos hechos en su casa para poder comer al día siguiente. Eso no lo tenía Nueva Zelanda. Entonces su realidad social les permitió hacer esta super cuarentena y aguantar bien. Y entonces son los que mejor les ha ido en el manejo de la pandemia. Pero también tenemos aquí un vecino envidiable, que es un país también chiquitito, que es Uruguay, donde no hicieron cuarentena y el comportamiento cívico fue tan ejemplar que han ido teniendo los mejores resultados mostrables. Envidia para América Latina es lo que pasa en Uruguay, envidia para el mundo es lo que pasa en Australia. Entonces tenemos modelos de diferentes tipos. Hoy día nosotros estamos estudiando con un grupo de científicos la posibilidad de hacer una propuesta de otro modelamiento de confinamiento que sea 4-6, pero no tengo todavía la argumentación para explicarlo. Pero esto es nuevo, entonces hay distintas formas de ir enfrentándolo. Si se hacen cordones sanitarios potentes, probablemente no va a ocurrir que crezca tanto el virus, pero si hacemos cuarentena probablemente es mejor. Ahora, cuarentena no significa un territorio completo, puede ser la mitad de una comuna, puede ser un sector de una comuna o puede ser una comuna entera dependiendo del tamaño de esta. En el caso de Alto Biobío no hubo ninguna necesidad de hacer cuarentena para resolver la situación, se resolvió con la residencia sanitaria. Para cada territorio una respuesta distinta. Ya, pero eso es lo que ha hecho el Ministerio de Salud desde tiempos de Jaime Mañalich y para muchos expertos no ha dado resultado. ¿Usted cree que ha dado resultado y que ese es el camino? El problema es la demora, porque si a la cola de las peticiones viene la petición de la octava región, es la petición número 14, sí, se resuelve 3-4 días más tarde. Ese 3-4 días más tarde es lo que ha sido grave de lo grave. Pero si las autoridades regionales tuvieran la posibilidad de decretar cuarentenas y de decretar cordones sanitarios, tendríamos las respuestas mucho más ágiles. Y entonces sí se podrían hacer cuarentenas dinámicas, porque tampoco podemos permitir que la gente muera de hambre. La persona que va a vender Super 8 al semáforo no puede quedarse en casa, porque sus niños van a tener hambre el día siguiente. Sí. Quien conozca la realidad social chilena sabe que eso es imposible de aplicar. Se podrá hacer un confinamiento, pero a esa persona o le lleva al alcalde alimento a los niños o lo permite que salgan del Super 8 al semáforo. Pero no podemos hacer que los niños pasen hambre por no pensar suficientemente bien las cosas. Sí, ahora vamos a escuchar a Pablo. No hay recetas absolutas, las recetas son adaptables. Si vamos a hacer una cuarentena, démosle facultad a los alcaldes para que repartan las canastas familiares. Que el dinero que se entrega a las familias ahora con este acuerdo social llegue a las cuentas RUT,
que no haya que ir al banco a buscarlo. Hay muchas fórmulas que se pueden hacer y lo clave, en mi opinión, y ahora le paso el testimonio al sociólogo, nosotros creemos como colegio que hay que traspasar el poder a las personas, a las comunidades, que en las comunidades se organicen para defenderse del virus. ¿Cómo se van a bajar las ferias libres? A lo mejor tenemos que conversarlo con los feriantes, conversarlo con los concejales, conversarlo con el territorio en que se instala la feria libre. A lo mejor los clubes deportivos nos ayudan a hacer los controles de la gente que ingresa y sale a las ferias libres. A lo mejor los discapacitados nos ayudan a vigilar las entradas y salidas de los bancos. Sí, se entendió, Germán. Mayor descentralización en la toma de decisiones. Yo creo que en eso coinciden muchos... Sí, vamos a escuchar a Pablo porque quiero preguntarle lo siguiente. Pablo, puedes complementar obviamente lo que dijo don Germán Acuña, pero está en el debate esto de si es justo no echarle la culpa a la gente por lo que pasa. Y muchos se sienten atacados injustamente porque así como hay gente que rompe las cuarentenas, que no respeta, hay otros que sí lo hacen, pero se meten en el mensaje comunicacional a todos en el mismo saco. Y veíamos hace unos días el ejemplo del transporte público, con micros llenas, no hay distanciamiento social, nadie fiscaliza. ¿Es culpa de la persona que tiene su último bus para irse a la casa a las 8 de la noche? Entonces, para ti, ¿la gente es la responsable o acá influyen varios factores? Mira, una cosilla antes de lo que decía el doctor. A mí me parece que él da en el clavo y acierta cuando dice que la descentralización, para mejorar la gestión, porque son las personas que están en el territorio mismo y saben las particularidades de cada uno de los territorios, es lo que debería ocurrir ahora ya, sobre todo en el mes de julio y agosto, que es donde probablemente se va a provocar la mayor explosión de casos. Por lo tanto, yo creo que el doctor en eso tiene completa razón. Y ojalá que el gobierno regional, con los alcaldes, más los médicos de la Universidad de Concepción, de la Universidad de acá, más el Colegio Médico, formaran una mesa técnica regional, ¿no es cierto?, con los actores que se requiera para que sea dinámica y eficiente, y tome decisiones en la región, porque aquí hay un panorama completo y cabal a través de la propia alcaldía y el gobierno regional para poder enfrentar estos 2 meses. Yo creo que sería lo ideal. Así que el doctor, yo creo, 100% apoyo lo que él acaba de decir. Ahora, con respecto a las personas, yo creo que hay 2 problemas, Francisco. Déjame decir que hay 2 problemas con respecto a esto. Primero, que para que una norma funcione en sociedad, que somos tan diversos y somos tan distintos uno a otro, y somos tantos en definitiva, se requiere que cuando se vulnere la norma, se requiere una sanción. Porque si no cuesta nada y no sale nada vulnerar la norma, que es una norma que favorece al ciudadano, y no ocurre nada, entonces ¿por qué la gente no va a cumplir o no va a romper esa norma impuesta? Porque a todos nos gusta, seguramente, en definitiva, tener menos normas que más normas. Es decir, todos si quisiéramos hacer lo que realmente queremos hacer, sería seguir nuestro deseo, sin normas incluso. Por lo tanto, hay una responsabilidad de la autoridad, qué duda cabe, porque no hay suficiente fiscalización, y en segundo lugar, porque las personas que transgreden las normas no tienen ninguna sanción. Pero también, Francisco, déjame decirlo, por supuesto que las personas son ellas en primer lugar responsables de sí mismos. Es decir, si desde los griegos clásicos, aparte del conócete a ti mismo, está el cuida de ti mismo. Porque ¿quién más que uno debe ser responsable cuando es consciente, cuando por supuesto tiene mayoría de edad y es una persona plenamente consciente? ¿Quién más que uno debería velar por su salud y por la que está al lado o al frente? Entonces, es una mezcla, Francisco. Una norma muy laxa, que no tiene sanciones cuando es transgredida, no tiene ninguna sanción cuando es transgredida, o casi ninguna. Bueno, ahora hay un proyecto, por otro lado, Pablo... las personas que no practican el autocuidado. Sí, hay un proyecto para llevar a la cárcel incluso a quienes rompen la cuarentena. Claro, es que ahí yo creo que nos pasamos un poquito de rosca, porque desde luego hay que sacar a las personas de la cárcel porque son lugares hacinados. Entonces no, si aquí hay que ir por el lado que nos duele, aquí derechamente hay que ir por el lado del dinero, si eso es lo que nos duele. Sí, porque si no hay una sanción frente a la ruptura de la norma que es obligatoria porque es en favor nuestro, si no es en favor de nadie más. Si tú no sancionas, entonces la norma se va a vulnerar porque la gente persigue sus deseos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, las personas que rompen las normas, ellas son las primeras responsables de su salud, porque si no hay autocuidado, y eso es lo que el doctor ha insistido, si no hay una política de autocuidado,
¿Cómo nosotros vamos a poder responder luego por la salud de cada uno de nosotros si somos los principales responsables de nuestro cuerpo, Bien, de Pablo. nuestra salud, sí, de nuestra economía? Quisiera agregar, si es posible, Don Germán. me tengo que retirar, tengo reunión con el ministro de Salud, pero quisiera despedirme agradeciendo la gentileza de esta invitación y recordar que nosotros tenemos una particularidad en Concepción y yo quisiera apelar a nuestro espíritu de penquistas de Gran Concepción, ciudad que fue frontera por tantos años, el Biobío fue la frontera de Chile durante muchos años, somos una ciudad fronteriza con sus características especiales. Nuestra ciudad fue donde se firmó la independencia de Chile. Creamos un hospital y creamos una universidad. A diferencia de las otras ciudades del país, creamos un partido político, creamos un movimiento de rock, creamos el teatro chileno. Los penquistas, los habitantes del Gran Concepción, tenemos tantas cosas de que sentirnos orgullosos. Yo quisiera apelar hoy día a que nos sintamos orgullosos de que seamos la primera ciudad capaz de frenar este virus. Que lo que no pudo Santiago, lo que no pudo Valparaíso o Viña, lo podamos hacer nosotros. Tenemos las capacidades, la inteligencia, la voluntad, tenemos la historia. Somos muy autónomos y muy independientes. Nos gusta copiar lo que pasa en Santiago. No copiemos el comportamiento de los santiaguinos en esta pandemia. Cuidémonos, salgamos de la casa lo menos posible, lavémonos las manos cada vez que salgamos, usemos mascarilla cada vez que salgamos, estemos a 2 metros de distancia cada vez que salgamos. Pero recordemos que somos del Gran Concepción y por lo tanto tenemos derecho a ser distintos que los santiaguinos. Si ellos se contaminaron, si ellos están muriendo, están colapsados, nosotros no. Nosotros podemos ganarle a esto. ¿Por qué? Porque somos genuinamente distintos, porque somos de Concepción. Muy bien, Pablo, para ir finalizando ya, ¿qué esperarías tú de todos quienes somos parte de esta sociedad? Yo creo que si se encarnaran las palabras del doctor y resaltara nuestra identidad en los términos positivos, ¿no es cierto?, de lo que él ha marcado, ¿no es cierto?, que nosotros hemos construido nuestro propio modo de vida con nuestras universidades, con nuestros movimientos sociales, etcétera. Ahora habría que apelar a esa conciencia, ¿no es cierto?, porque vienen los meses más duros, tanto desde el punto de vista de la enfermedad como del resultado que pueda de aquí emerger económicamente. Por lo tanto, estos son 2 meses de mucho cuidado en que los chilenos nos vamos a jugar muchas cosas. Por de pronto nos vamos a jugar cómo salimos del punto de vista de la salud de esta pandemia y también nos vamos a jugar cómo salimos en gran medida de la crisis económica que va a venir luego de esta situación. Por lo tanto, este es el momento de hacer un llamado, como dice el doctor, a ser diferente, a copiar lo bueno, a dejar de lado lo malo y poder salir adelante, tanto desde el punto de vista de la salud como de la economía, lo mejor posible. Ya que yo pienso que nos espera un octubre movido políticamente y desgraciadamente no en el buen sentido de lo movido que va a estar el mes de octubre la política en Chile. Por lo tanto, estos meses son clave para cómo enfrentamos esas jornadas venideras que van a ser difíciles políticamente en nuestro país. Muy bien, Pablo, te agradezco también a don Germán Acuña, a quien tenía ahí una agenda apretada el día de hoy, ya se nos fue del programa y te agradezco nuevamente, Pablo, tu gentileza, te vamos a volver a tener seguramente la próxima semana para seguir analizando esto que no para, ¿eh? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su deferencia de invitarme. Ahí estaba Pablo Martínez, sociólogo de la Universidad de Concepción. Hay gente que está viéndonos por Facebook Live. Un televidente dice, si tuviéramos los datos de la región por comuna sería distinto. Bueno, hoy lo esperamos, pero parte de estos cambios metodológicos han traído un desorden en la entrega de la información que no tuvimos hoy el detalle por comuna, como sí ocurría en jornadas anteriores, y aquello obviamente que atenta en la comprensión global de esta pandemia en nuestra región del Biobío. Esperemos se solucione el día de mañana aquello. Muchas gracias por estar con nosotros. En vivo volvemos mañana al mediodía, no, un poquito pasadito, mañana día jueves, 12:30. 12:30, TVU Noticias, mañana jueves. Gracias.